Historias de la humanidad. Refuerzos humanos. El coronel Tnetepmocni volvió a leer la misiva y luego leyó el mensaje del mando por tercera vez. ¿A qué diablos estaba jugando el comando? Humanos, dijo en voz baja a su ayudante que lo esperaba. El pobre bastardo palideció, haciendo un esfuerzo, sin éxito, por evitar arrugar la cara ante esa palabra. Humanos. Parecía sonar a una maldición. Toda la carpa de comando pasó de un silencioso bullicio de actividad a un silencio casi absoluto a medida que se difundía la noticia. En cualquier otra situación, el tan esperado refuerzo sería motivo de alegría y alivio, pensó el coronel Tnetepmocni. Pero nadie en su sano juicio quería tratar con los brutos humanos. Su mente aturdida recordó su entrenamiento interespecie, recordando el único consejo que recibió si alguna vez tuviera que tratar con los humanos. Apunta al enemigo. No los dejes sin supervisión y no esperes darle órdenes. Eso fue todo. Esa era la documentación oficial completa de entrenamiento sobre humanos. Afortunadamente, los rumores generaron el resto de la imagen. Aparentemente eran simios brutales pero astutos que se usaban mejor como un martillo sin filo. Como la mayoría de los otros oficiales que ascendían de rango, los Tnetepmocni habían cumplido con este consejo simplemente evitando los humanos siempre que fuera posible. Lo cual no era tan difícil en realidad. Provenían de un pequeño sistema atrasado y solo se les veía en pequeñas cantidades a la vez. Si la situación actual no fuera tan grave, habría exigido que el mando los reubicara en otro lugar, pero la situación era desesperada y sus últimos intentos de conseguir refuerzos habían sido ignorados, con alguna excusa de que los necesitaban más en otro lugar. Así que al ver a los humanos, pensó para sí mismo que tal vez tendría suerte y todos morirían rápidamente. La siguiente misiva del comando contenía otra sorpresa. El coronel Tnetepmocni esperaba unos cuantos pelotones como máximo, dada la situación de apuros, y había tomado las medidas necesarias para alojarlos. Al parecer, el mando había considerado oportuno bendecirlo con 3 pelotones de soldados humanos. Uno o más de sus ilustres pares debieron haber tenido el sentido común de rechazar refuerzos humanos, y el alto mando seguramente aprovechó esta oportunidad para enviárselos en castigo a las anteriores faltas del coronel Tnetepmocni. Simplemente brillante. Ahora el astuto plan de colocar a los humanos en la línea del frente, lejos de su puesto de mando, no funcionaría. Habría demasiados de ellos alrededor como para impedirle su pequeña contribución a la guerra. Además estaban enviando un grupo de avanzada con el siguiente envío de suministros, según el comando, para evaluar la situación sobre el terreno. Sí, claro, más bien parecía una treta para desplazar a los soldados del comedor de campaña y causar otros trastornos. Al menos podría evaluarlos por sí mismo, brutos o no, podrían hacerle el favor de llevarse a algunos enemigos con ellos. Luego, sus veteranos regulares podrían simplemente acabar con el enemigo. Con un poco de suerte. Le costó todo su autocontrol no enfurecerse visiblemente cuando le presentaron al escuadrón de avanzada humano. Le dieron a su rango el debido respeto que se merecía y dieron la impresión de ser tropas capaces y experimentadas. Demostraron disciplina y orden, a pesar de que sus armas y equipos no coincidían. El escuadrón incluso aceptó sus alojamientos en el extremo más alejado de la sección con menos quejas que las que solían hacer sus propios soldados. Sin embargo, resultó que los humanos aparentemente están conformados por unidades de especies mixtas, y ninguno de los integrantes del escuadrón avanzado eran humanos biológicos. Cuando se le preguntó, el coronel Tnetepmocni descubrió que no eran fuerzas auxiliares humanas, sino una combinación desigual de soldados adoptados e incorporados que habían sido abandonados por muertos, civiles vengativos reclutados de teatros de conflicto anteriores e incluso una antigua mascota de un barco. En cuanto a evaluar a los humanos de antemano, tendría que actuar con naturalidad cuando llegaran. Aunque ¿quizás estaba subestimando su astucia? Los humanos enviaron un grupo de avanzada de seres menos intimidantes para hacer las presentaciones después de todo. ¿Fue para suavizar su aterrizaje en la zona de guerra establecida o para ablandarlo ante los humanos? Finalmente llegó el resto de los refuerzos prometidos. Recién llegados del tránsito y listos para luchar contra el enemigo bajo el mando de los coroneles, contaban con tropas de primera línea y su propia estructura de mando interna. Contaban con especialistas en armas y armas pesadas portátiles exóticas. Contaban con apoyo médico y suministros separados, suficientes para un mes o más en el campo.
y tenían en sus filas todas las especies que el coronel Tnetepmocni conocía, e incluso algunas que no reconocía. A pesar del caos del apresurado y desorganizado despliegue, el oficial de mayor rango se presentó ante el coronel, un tal Mayor Smith. El mayor era un individuo brusco y lleno de cicatrices que no encajaba del todo con las expectativas de Tnetepmocni, principalmente porque era una especie desconocida parecida a un roedor que apenas le llegaba a la cintura. Claramente no era un humano. De hecho, la mayoría de los recién llegados no coincidían con las descripciones de humanos. Desconfiado, expresó su sorpresa al mayor, quien le respondió con una mirada extraña. Resultó que los humanos eran maestros de la improvisación y, a diferencia de la mayoría, estaban más que felices de luchar junto a otras especies, adoptando nuevas culturas, armas, tácticas y afinidades con facilidad. De hecho, los humanos eran tan buenos acogiendo integrantes de otras especies que el comando general casi siempre terminaba enviándoles las unidades fuera de lugar o con menos efectivos para reforzar las fuerzas humanas existentes. Ninguno de los nuevos soldados era humano. El último humano de las fuerzas originales había muerto hacía décadas. El mando nunca los disolvió debido a la entrada regular de transferencias y adopciones en el campo de batalla, lo que mantenía su número casi completo. Ninguno de los pelotones humanos podía recordar haber visto jamás a un ser humano en carne y hueso. Los humanos, la única especie conocida que sufre 120% de bajas en el campo de batalla y aún así termina con un 90% de preparación para su siguiente despliegue. No es de extrañar que los burócratas del alto mando los adoren. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.